Buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de taller de ingeniería 3. Espero que todos estén muy bien, ¿sí? Sin mayor preámbulo, entonces vamos a comenzar la clase. Vamos a hacer varias actividades hoy, entre las cuales está la primera actividad de hacer algunos comentarios u observaciones de la clase anterior. ¿Sí? En la clase anterior yo a cada uno de ustedes les hice una retroalimentación sobre la actividad que habían entregado. En líneas generales estuvieron muy bien. Sin embargo, hubo algunas correcciones que fueron repetitivas. Entonces, simplemente lo que quiero en esta parte es que ustedes las vean bastante bien, las revisemos para que ni los que cometieron el error ni futuras personas se confundan y entonces estemos bien con esas correcciones, ¿sí? Digamos que es como una especie de retroalimentación adicional. De todas formas, el que tenga dudas sabe que me puede hacer preguntas por el Classroom en cualquier momento y yo a la brevedad se las contesto. Sin embargo, bueno, las siguientes observaciones son interesantes de ver y analizar. Esa fue una de las observaciones. Varias personas cuando hicieron el dibujo de los pórticos dibujaron los pórticos de manera tal que además de ver el pórtico del eje, que era el de interés para nosotros en ese momento, también dibujaron otros elementos adicionales como estos que están acá, ¿sí? Como vigas adicionales, o sea que vieron también las cosas que se veían atrás de ese pórtico. Tenemos que destacar que una de las características de la estructura metálica es que cuando yo digo dibujar un pórtico, realmente estoy dibujando el pórtico que pasa por ese eje, o sea, las vigas y columnas nada más que pasan por ese eje. No es un corte. Yo sé que ustedes están acostumbrados a trabajar con corte, porque en arquitectura, incluso en concreto, se trabaja con mucho corte, pero en estructura metálica no tanto. Aquí trabajamos es con el dibujo de pórticos. ¿Y por qué lo trabajamos así? Porque recuerden que esto va a salir a planos de taller. Entonces la persona que va a diseñar el plano de taller ya tiene que tener una idea de lo que se va a construir. Entonces si yo llego y le represento un corte en lugar del pórtico, entonces se puede confundir al momento de construir y puede pensar que entonces tiene también que colocar estos elementos a esta altura, lo cual sería totalmente errado. Por eso que están en círculos naranjas, porque realmente no van esos perfiles, esas vigas que están ahí no van, simplemente iban estas del pórtico principal que se veían ese, en ese eje, ¿sí? Este era el pórtico del eje A. Otra cosa que vamos a aprovechar de destacar es que fíjense que la columna debe ir completa y luego la que se estrella con la columna o la que se corta con la columna es la viga. Fíjense que la viga llega hasta acá. Lo mismo vemos acá. Viene la viga y se estrella. O sea que la que corta a la viga es la columna y no viceversa. No es que la columna va a ser cortada por la viga, sino que la viga va a ser cortada por la columna. Esto que tenemos acá es otra corrección, es un poquito curiosa, pocas personas lo hicieron así, pero es interesante entonces de todas formas destacar. Fíjense cuáles eran los detalles aquí, que el ancho de la columna no fue respetado. Eso significa que le colocaron un ancho muy pequeño y esto realmente debió ser un ancho de 300 milímetros. Entonces se veía incluso más pequeño que la viga cuando sabemos que la columna era mucho más ancha que la altura de la viga. Entonces uno de inmediato, cuando está acostumbrado a revisar planos, detecta esos problemas, ¿sí? Otra cosa que me pareció curioso fue que algunas personas colocaron aquí un ensanchamiento de la columna y luego una reducción, algo así como una especie de pedestal acá, ¿sí? Entonces, bueno, las columnas metálicas por lo general son uniformes, ¿sí? A lo mejor este ancho que estaba aquí sí eran los 300 milímetros, pero aquí pasó algo, hubo una confusión de parte de la persona. Y bueno, y lo represento así, pero ya sabe que lo debe representar de otra manera. Lo debe representar uniforme. Otra cosa también que se ve mucho en estructura metálica es colocar los niveles, colocar este nivel de acá que podría ser el nivel cero y colocar el nivel superior, ¿sí? A pesar de que yo tenga la cota, yo debo colocar esos niveles. De todas formas, nosotros más adelante vamos a aprender a colocar unas notas allí donde digamos que el
fabricante, el que vaya a hacer los planos de fabricación, es el que tiene que de todas formas chequear esas cotas, ¿sí? Fíjense que también acá le colocaron una especie de terreno, esto no hay problema, esto se puede hacer. Lo único que allí, bueno, nos faltarían las platinas base, seguramente las cimentaciones. Por allí yo les voy a traer también unos esquemas de peajes que se han hecho en Bogotá, que nosotros hemos diseñado. Y tenemos los planos y bueno, ahí sí vemos completamente cómo se ve con su cimentación acá, con su zapata contrapesada. Y bueno, va a ser interesante esa información que les voy a pasar. Este caso de acá es simplemente que la persona con la viga cortó las columnas y la corrección es precisamente que las columnas son las que tienen que cortar a las vigas. Esto es un principio siempre. Y por lo general cuando las estructuras son más altas, que tienen distintos niveles, tienen varios niveles, allí con más razón la que tiene que continuar es la columna y la que tiene que cortarse es la viga, ¿sí? Simplemente esas eran las observaciones. Fíjense que esta persona, así con mucho cuidado, colocó aquí estos niveles y los distintos niveles. Precisamente así es como se representa este tipo de dibujo. A pesar de que yo tenga mi cota, en este caso ya no puso la cota, pero uno debería colocar la cota y también colocar los niveles. Parece que es una información redundante, pero muchos ingenieros lo exigen así. Bien, ahora sí vamos a ir de lleno, ya terminado con esa serie de correcciones que les había comentado. Ahora sí llegamos a lo que son las conexiones precalificadas en estructura de acero, que es el tema central de la parte de hoy. Es un tema teórico, pero supremamente interesante, importante que lo dominen y va a tener una evaluación teórica también bien interesante, ¿sí? Vamos a ver hoy por fin qué son esas conexiones precalificadas. Les cuento que a veces incluso ingenieros que no tienen mucha experiencia cuando están entrando en la parte de estructura metálica no conocen lo que son las conexiones precalificadas. Sin embargo, ustedes van a ver aquí de dónde se originaron esas conexiones precalificadas y realmente qué significan esas conexiones precalificadas. Si la contempla el reglamento normativo colombiano y básicamente con qué norma internacional se detallan esas conexiones, ¿sí? Y vamos a ver varios tipos de estas conexiones. Fíjense, el tema de las conexiones precalificadas tiene que ver con un tema que data desde hace millones de años para la humanidad. Y data de hace millones de años porque tiene que ver con los sismos. Fíjense, yo creo que todo el que vio un bachillerato en ciencias sabe más o menos de qué trata esta imagen, ¿sí? Estas imágenes que vemos aquí simplemente es la evolución de la Tierra con el pasar de los años. Como ven, las cifras son bastante grandes, son unos cuantos millones de años que tuvieron que transcurrir para que esto ocurriera. Y es que básicamente en un principio nuestro planeta tenía realmente era un solo supercontinente. No tenía todos los continentes que conocemos, sino que tenemos acá a un supercontinente conocido como Pangea. Con el paso del tiempo, que fue lo que fue sucediendo, fíjense cómo los continentes fueron separándose cada vez más. Entonces América se fue separando de África y se fue separando de Europa y de Oceanía a su vez África. Entonces eso por supuesto no pasó de un día para otro, sino como lo ven, tuvieron que pasar muchos millones de años. De hecho, entre los vestigios que podemos ubicar es que esto ocurrió en la teoría de la deriva continental, básicamente es esto, es que por ejemplo existen muchas especies animales comunes entre América y África, por ejemplo, Suramérica. Existen muchas especies muy parecidas, la geología también es muy parecida, ¿sí? Y bueno, digamos que ese fue uno de los principios que se tomaron para determinar eso. Ya, por supuesto, la tecnología ha aumentado muchísimo y hay otros métodos ya para eh, afirmar categóricamente que esto fue lo que le ocurrió a los continentes, ¿sí? Y bueno, digamos que fueron pasando los años y aquí es en donde estamos en la actualidad, ¿sí?
Bueno, realmente sí estamos en la actualidad, definitivamente en eso es lo que está ahora el mundo. Bueno, ¿por qué esto tiene que ver con las conexiones precalificadas? Eso tiene que ver con las conexiones precalificadas, porque las conexiones precalificadas tienen que ver con los sismos y los sismos tienen que ver con la deriva continental. Fíjense, si hiciéramos un corte interno de la Tierra, lo que conseguiríamos sería esto, ¿verdad? Un núcleo sólido, luego un núcleo semisólido y luego una especie de mar de magma, ¿sí? De lava, pero dentro de la corteza terrestre, en la cual los continentes van flotando, ¿sí? Y esto es un proceso de, digamos, de transformación de la materia y de equilibrio de la energía impresionante. Ustedes han escuchado por ahí, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, eso lo vemos acá. ¿Por qué? Porque continuamente estas cortezas terrestres, ¿sí? Hay unas que son oceánicas y otras que son continentales, ellas se van integrando ese manto y a su vez ese manto, por medio de erupciones, sobre todo suboceánicas, también entonces va brotando el magma y se va formando también allí más placa. Entonces eso es lo que está haciendo, eso es lo que ha hecho con el pasar del tiempo, de los años, que los continentes, por ejemplo, se vayan separando, ¿sí? Entonces, ese movimiento que hay de corteza terrestre, que es muy lento, que tiene que pasar millones de años para nosotros poder notar un cambio considerable, eso es lo que producen los sismos, ¿sí? Y básicamente se producen los sismos es por esto, porque como les decía, hay una parte de la litósfera que se va enterrando y se va haciendo líquida, se va volviendo magma, y hay otra parte por otro lado, por acá, que se va creando por medio de volcanes. Y hay zonas como esta que está acá de subducción, en la cual una placa, digamos, continental, choca contra otra placa continental y aquí se va creando una generación de energía, una contención allí de energía, se van aumentando los esfuerzos, cada vez las cargas son mayores, hasta el punto que entonces una de estas cortezas desliza sobre la otra, produce unas ondas y esas son las ondas que nosotros conocemos como ondas sísmicas, ¿sí? En los puntos de liberación de energía, porque esa energía es muchísima y se libera bruscamente. A veces no lo hacen bruscamente, pero cuando lo hace bruscamente es cuando notamos más entonces la ocurrencia de los sismos. Entonces ya nos vamos acercando a el origen y la relación que hay entre los sismos y las conexiones precalificadas. Fíjense, entonces ya sabemos que los sismos se originan básicamente por la deriva continental y sabemos también que existe mucha liberación de energía. Esa liberación de energía se manifiesta en vibraciones o en movimientos horizontales y verticales de la corteza terrestre. Como el hombre vive, o el ser humano vive en la corteza terrestre, entonces la que sufre la peor parte de esa liberación de energía, de esas ondas, de esos movimientos hacia arriba y hacia abajo, izquierda a derecha, que hace la corteza terrestre son las edificaciones o las obras civiles, ¿sí? Como vemos aquí en este puente, fíjense cómo colapsó, ¿sí? Era un puente elevado y fíjense cómo colapsó. Estas son imágenes específicas de uno de los sismos que marcó la historia de la ingeniería, que es el sismo de Northbridge. Eso fue el 17 de enero del 94. Eso fue en el norte del valle de la ciudad de Los Ángeles. Allí hubo muchos destrozos, a pesar de que era un país, digamos, desarrollado, se notó que produjo muchos problemas y muchos destrozos en obras civiles y fíjense que tampoco fue hace tantísimo tiempo. Para este tiempo más o menos la ingeniería sísmica estaba desarrollada. Sin embargo, gracias a este sismo de Northridge nos dimos cuenta que no estábamos como tan preparados para los sismos, sobre todo en estructuras metálicas. Bien, sigamos. Fíjense, esta es otra imagen también del mismo sismo de Northbridge. Fíjense lo que le ocurrió a las estructuras de concreto, cómo se deformaron. Sí, muchas estructuras fallaron, se quebraron. Esa liberación de energía, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros las ha vivido, pero a una escala muy pequeña, no de sismos catastróficos ni de sismos grandes, ¿sí? Tarde o temprano, cuando vengan esos sismos grandes, entonces nos vamos a dar cuenta
cómo se mueven las estructuras en esos casos. Fíjense, aquí entramos un poquito más al tema de, ok, las estructuras de concreto colapsaron muchas, pero ¿qué pasó con las estructuras de acero? Vamos a leer acá, fíjense. Fue al pasar de los días y tras verificar el estado de las estructuras que se constató que más de 140 edificios de acero estaban seriamente dañados, o sea, no se cayeron, pero estaban dañados, especialmente con fracturas en donde en las soldaduras de las uniones de vigas y columnas. O sea, en las conexiones y en la parte de soldadura había muchos daños. El edificio no colapsó, pero cuando uno entraba, el nodo, la conexión, estaba realmente averiada, estaba afectada. Fíjense, sucedían cosas como esta que tenemos acá, de hecho que está identificado, terremoto de Northbridge. Fíjense cómo estaba desfisurado, esto era una parte que estaba soldada, fíjense cómo se fisuró todo, incluyendo la platina, esto era una viga tipo H, digamos. Mira, aquí está el ojo de ratón, todo el cuento. Y fíjense, aquí había unas, esto se llaman placas de respaldo. Y fíjense lo que ocurrió aquí, ¿sí? O sea, hubo una gran fisura, incluso no fue por precisamente por la soldadura, pero sí hay una gran fisura, prácticamente falló el elemento, ¿sí? Fíjense, una propagación de grieta en la soldadura al alma de la columna. Comenzó en la soldadura y se fue después al alma de la columna. Un número importante de fallas, dice aquí, se presentan con la propagación de grietas frágiles a partir de la soldadura que se iban extendiendo a través del alma de las vigas y columnas. El problema comenzaba en la soldadura y terminaba en parte de los miembros, ¿sí? Digamos que aquí hubo mucha especulación con el terremoto de Northbridge porque eso ocurrió en los Estados Unidos y entonces surgió una especie de teoría allí como que bueno, pero es que los estadounidenses se la toman muy suave, seguramente no utilizaron mano de obra calificada, seguramente los problemas que hubo allí en ese terremoto fue porque no hicieron las cosas bien, simplemente. Entonces vino posteriormente un sismo, precisamente un año después, el 17 de enero de 1997, el sismo de Kobe, esto ocurrió en Japón, y esto puso las alarmas del mundo de la ingeniería, las encendió totalmente, puso todo en alerta roja, porque si bien antes decían que eran los gringos que tenían, los gringos no dicho de manera despectiva, simplemente como una expresión simpática, digamos, o los estadounidenses, si ellos habían estado descuidados con sus procesos constructivos y por eso era que habían fallado las estructuras, entonces, ¿qué había pasado en Japón? Que nosotros sabemos que de allí viene la calidad total y es una mano de obra súper calificada y tiene una ingeniería bien desarrollada. ¿Qué sucedió allí? Porque también fallaron las cosas. Entonces, fíjense, en Japón, en Kobe, sucedió exactamente lo mismo, ¿sí? Hubo fallas globales en distintos elementos, hubo fractura, entonces básicamente las fallas eran lo mismo. Entonces, a la conclusión que podemos llegar con esto es que realmente algo se estaba haciendo a nivel de ingeniería y no precisamente era la mano de obra que no era calificada o que o que simplemente se había soldado mal, sino que había unas especificaciones dimensionales y de procedimiento que se están haciendo repetitivos y que estaban causando esas fallas en las edificaciones, ¿sí? De allí es que viene básicamente las conexiones precalificadas. Se dieron cuenta que algo en la ingeniería del momento se estaba haciendo mal y entonces dijeron, oigan, están fallando las estructuras metálicas en las conexiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ensayar conexiones. Tenemos que ensayar un número enorme de conexiones, ver las dimensiones que le damos a esas conexiones, los parámetros que le damos a esas conexiones, las especificaciones de soldadura y de perno, ensayar muchas conexiones para entonces precalificar unas conexiones y garantizar que esas conexiones sean seguras. Eso de conexiones precalificadas o de precalificar lo que significa es que son conexiones que han sido ensayadas, pero muchísimos por organismos normativos y han determinado que esas conexiones sí son seguras.
Si usted se sale del parámetro de esas conexiones, ya esas conexiones no son seguras, pero si entra dentro de esos parámetros, entonces la conexión sí es segura y sí es sismo resistente, ¿sí? Entonces espero que haya quedado clara ese concepto, ¿sí? De conexión precalificada. Conexión precalificada es una conexión entonces que se le ha hecho muchos ensayos normativos para garantizar que tiene un excelente comportamiento ante el sismo y que no va a fallar la conexión ante un sismo o se va a comportar como nosotros queremos, ¿sí? Sin fallas frágiles, sin roturas y fracturas allí en esos elementos. Entonces ahí sí ya podemos hablar de nuestra NSR10, ¿sí? Nuestra norma sismo resistente colombiana del 2010 es una de las normas más avanzadas, digamos, a nivel de Latinoamérica. Por un lado porque compila muchas normas, el estudio de muchas normas, allí tenemos de todo, acero, aluminio, concreto, estudio de las cargas, en fin, es una norma bien completa producto del compendio de muchas otras normas que vienen de países desarrollados que ya han ensayado bastante y han probado bastantes materiales, ¿sí? Y nuestra norma incluye dentro de ella esas conexiones precalificadas y las incluye de una manera bien particular. Esas conexiones que ensayaron, sobre todo los señores norteamericanos, que ensayaron en la ISC. Entonces, nuestra norma las adoptó, pero ¿cómo las adoptó? Ya ahora vamos a ver. Recordemos un poquito el contenido de la NCR10 y recordaremos que en el título F, ese es uno de los títulos más importantes para nosotros en esta cátedra porque trata de estructuras metálicas, ¿sí? El título F nunca se les vaya a olvidar. Si nosotros entramos dentro de ese título F, hay una sección que dice, miren, el F3.11.1 precalificación de conexiones viga-columna y vínculo-columna, o sea, unión de viga-columna. Dice lo siguiente, veamos acá. Bueno, los requisitos generales y aquí dice autorización de la precalificación. Podrá utilizarse como guía las conexiones precalificadas del estándar ANSI AISC 358. Conexiones precalificadas para pórticos resistentes a momento, ¿sí? Especiales e intermedios para aplicaciones sísmicas, ¿sí? O la más reciente, es decir, que si esta norma cambia, ellos entonces también váyase a la más reciente que tiene que ver con conexiones precalificadas. Fíjense que aquí aclara que es para pórticos, o sea, para steel moment frame, o sea, es como pórticos resistentes a momento de acero de clasificación especial e intermedia. ¿Qué significa eso? Por un lado, cuando me dicen resistente a momento, aquí dice momento, es que no existen conexiones precalificadas a cortante, sino solamente conexiones precalificadas a momento. Fíjense y siéntanse afortunados en este momento de que ustedes precisamente comprenden la diferencia entre una conexión a momento y una conexión a cortante. Entonces las conexiones precalificadas son exclusivamente para momento, no existen conexiones precalificadas a cortante. Y ustedes afortunadamente, por lo que hemos visto en clase, lo comprenden ahora al 100%. Si no comprendieran esos términos, esto sería prácticamente imposible de explicarles a ustedes que las conexiones precalificadas aplican solamente a conexiones de momento, no conexiones de cortante. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, es que son para pórticos especiales e intermedios. Cuando uno está en una zona sísmica, digamos, de riesgo intermedio, entonces uno habla de que tiene que hacer un pórtico intermedio. Y cuando tiene condiciones sísmicas altas, hay un alto riesgo sísmico, uno habla de que el pórtico tiene que hacerlo con especificaciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, específicamente en Bogotá, tenemos que hacer los pórticos con condición intermedia, ¿sí? Eso tiene que ver con la disipación de la energía que puede hacer ese pórtico. Si estuviéramos en Pereira tendría que hacerse como un pórtico especial porque tiene mayor demanda de riesgo sísmico. Y en un sitio, por ejemplo, como Cartagena, podría ser ordinario. Incluso no hay que precalificar la conexión. Cuando uno está en un sitio donde la amenaza sísmica es muy baja, allí no es necesario utilizar conexiones precalificadas.
Pero si usted va a un sitio o va a diseñar en un sitio donde tiene un riesgo intermedio o alto, entonces tiene que utilizar pórticos intermedios o especiales, ¿sí? Esto es muy del ingeniero, pero entonces para que estén claros. Primero, conexiones precalificadas son solo para conexiones a momento y para pórticos que sean intermedios o especiales, o sea, zona sísmica intermedia o alta. En Bogotá tenemos que utilizarlas, así de sencillo, en toda Bogotá, porque toda Bogotá, zona intermedia. Bueno, sigamos adelante. Bueno, ahí está destacado simplemente esa parte. Esa norma que hace mención nuestra NSR 10 y por eso se hace legal poder usarla, es esta norma que está acá, es la 358, ¿sí? Y bueno, conexiones precalificadas, básicamente uno las conoce. La versión más nueva de esta norma es la del 2016. Antes había una del 2010, pero ya salió la del 2016. En el 2022 aproximadamente, si la humanidad sobrevive al coronavirus, entonces seguramente vamos a tener una nueva norma de conexiones precalificadas. Más o menos cada 6 años salen las normas de acero y más o menos cada 4 años salen las normas de cada 4 o 5 años de concretos y las normas A6. Y la NCR 10, o mejor dicho, la NCR sale más o menos cada 10 años también aproximadamente, ¿sí? O más. Recientemente está por salir una nueva versión que no se sabe si va a ser este mismo año o el año que viene. Pasemos seguidamente entonces a ver las conexiones precalificadas, ¿sí? Al menos las más típicas. Fíjense, esa es nuestra primera conexión precalificada. Esa conexión es la viga de sección reducida, Reduced Beam Section, y también es conocida como la hueso de perro. Una de las conexiones más sencillas e interesantes. Fíjense, vamos a ver cómo es su representación. Esta sería la columna, esta es una vista de planta, esto que tenemos acá, vista de planta. Tiene la particularidad de que, fíjense que la viga tiene una sección reducida, tiene como una especie de media luna acá, sí, como un destigere circular, que es esto que tenemos acá, ¿eh? Acá y acá. Para que ella trabaje, tiene que tener esta reducción o esta cintura, como lo vemos acá, con unas especificaciones normativas de radio que se tienen que cumplir, ¿sí? Que son el radio de corte, radio de la circunferencia que haría el corte de esto. ¿Y por qué tiene que tener esa sección reducida? Porque la idea es que la viga, al momento que venga el sismo, no falle en esta zona de acá, sino que falle, se forme una rótula plástica acá. ¿Qué significa que se forme una rótula plástica? Que si la viga va a fallar, que falle en esta zona. O sea, aquí el acero se puede plastificar, se puede poner como muy dúctil, muy deformable esta zona de acá, pero esta zona de acá no. ¿Por qué? Porque cuando falla esta zona de acá, sí puede colapsar la estructura, mientras que si falla esto, digamos que la viga incluso puede estar sosteniéndose, la edificación sigue estando estable, al menos por cargas verticales, y entonces ya funciona bien la conexión. Fíjense que, fíjense que tiene una platinita por acá, ¿sí? Es soldada aquí, soldada acá, fíjense que una perfecta conexión al momento. Tiene unos pernos acá que son también necesarios y también ella va soldada por acá, ¿sí? Y aquí también tiene unos destijeres, unos ojos de ratón que también son normativos que debe colocarse. Fíjense que también la mayoría de estas conexiones en la columna van a tener estos rigidizadores, ¿sí? Porque aquí la carga que le cae a esto es impresionantemente grande, porque esto trata así como de rotar de esta manera y entonces precisamente este patín que está acá de la viga trata de arrugar la zona del alma de la columna y aquí también, ¿sí? Y esto que está aquí, que se dice zona protegida,
es que uno aclara, sobre todo en planos de taller, que esto es zona protegida y lo que significa es que usted aquí no puede soldar ningún otro elemento, no puede soldar que si un contraviento o abrirle un hueco a esto por acá. En toda esta zona protegida usted no debería tocar nada. A partir de aquí usted puede hacer algunas cosas, pero de acá, de esta zona protegida para acá, no debería estar haciendo cosas raras. Fíjense, esta es una vista 3D de la viga de sección reducida. Fíjense con lo que estábamos diciendo, que se reducía por acá. Y aquí tenemos nuestros atiesadores. Fíjense, una unión de una viga H con una viga I. Muy sencillito, ¿verdad que sí? Y esto que está acá es un diagrama que vamos a estar viendo para todas eh, las conexiones precalificadas. Es un análisis de elementos finitos, un análisis muy sofisticado desde el punto de vista de ingeniería. Y lo que vamos a estar viendo ayer, un poco lo que yo les decía, fíjense que esta zona que está acá, es una zona de concentración de esfuerzo. Entonces, intencionalmente, donde uno quiere que haya más esfuerzo, es precisamente en esta zona de acá, ¿sí? Para que si se va a formar una rótula, o sea, si va a haber una plastificación del material, sea acá y no en la conexión como tal. ¿Eh? Una viga bien sencillita de delinear. Pasemos a otra. Otro tipo de conexión precalificada relativamente popular es la Voltage Extended End Plate. Básicamente esto se le conoce como end plate o como platina final y consta de unos elementos muy sencillos. Fíjense que aquí está la columna, aquí faltarían los rigidizadores, no se le pusieron. Y ella tiene la particularidad que es una platina base a la cual va soldada, fíjense, el, el- todo el alrededor, ¿sí? Todo el borde de la viga para resistir precisamente este tipo de movimiento y tiene la particularidad de que o viene para 8 pernos o viene para 8 pernos pero con este rigidizador o viene para 16 pernos con rigidizador. Ojo, y aquí es en donde es importante destacar que es una conexión precalificada y que ustedes estén claros cuando el ingeniero les diga esto es una conexión precalificada porque ustedes no pueden cambiar nada de eso. ¿Qué significa? Que solamente pueden hacer estas tres tipologías. Con 16 pernos, fíjense que aquí hay 8 y 8. Y bueno, hoy con 8 pernos que habría 4 y 4 sin rigidizador y con rigidizador. No es que si usted quiere aquí le puede hacer otro hueco a la platina, no, porque ya deja de ser precalificada. ¿Ven? No es que a este le va a hacer los 8 arriba y 8 abajo de huecos para los pernos y no le va a colocar el rigidizador. No, si usted cambia algo de una conexión precalificada, ya no es precalificada y ya se la van a invalidar. Entonces, ojo con eso, cuando el ingeniero les diga que está trabajando con conexiones precalificadas, ustedes allí la creatividad se la tienen que reducir bastante porque en otras conexiones ustedes sí son más libres de sugerir y bueno, y si le ponemos un perno acá, si abrimos otro orificio por acá, le ponemos otro perno, pero en este caso ya sí es muy de que el ingeniero les tiene que pasar las dimensiones para que no haya problemas, si ustedes no deberían variar. Entonces, por ejemplo, nunca van a tener una emplate con 16 pernos, pero sin estos rigidizadores. Ya cuando es 16, obligatoriamente tiene que tener los rigidizadores. Esta opción sí puede darse sin rigidizador y con rigidizador. ¿Sí? Fíjense cómo se representa esta conexión, una conexión bien simpática, bien interesante de delinear. Aquí está la viga, la emplate con sus perforaciones, ¿sí? Para pasar los pernos. ¿Esto sería de cuánto? Sí, exacto, sería de 4 arriba y 4 abajo, porque están estos dos más los del otro lado, 4 4 8, ¿sí? Y aquí sí tenemos nuestro rigidizador, ¿sí? O nuestro atiesador. Visto en planta, esta sería la viga, de nuestra viga. Aquí tenemos la platina que le suelda la viga. Aquí tenemos los agujeros para pasar nuestros pernos. Y aquí están los rigidizadores. Bien sencillita de representar, ¿verdad que sí? Y fíjense, cuando uno hace un análisis de elementos finitos, el comportamiento es este que tenemos acá. Este es lo inicial, esto luego es lo que uno ve como más estresado, sobre todo esta zona, ¿sí?
Si esta punta trata de bajar para acá, entonces esta zona que está acá es la que va a estar más afectada o exigida, ¿sí? Y fíjense que a pesar de todo siempre se busca que esta zona de por acá es la que esté más, más deformada o más exigida a nivel de esfuerzo. Fíjense que tienen una característica particular y todas es que tratan de que como tal en la conexión no haya la mayor cantidad de esfuerzo, sino eh, un poquito fuera de la conexión o del nudo como tal. Fíjense, este es más a detalle de cómo se deforma. Este es un emplay de cuántos huecos. Aquí vemos 4, 4, 8, ¿sí? Y fíjense que esta tiene el rigidizador. Pasemos a otra conexión bien simpática, la Voltage Flame Plate. Es muy sencilla de delinear y de comprender. Simplemente esta que está acá es la columna con los atizadores que ustedes saben que son comunes. Aquí no coinciden con los patines, sino que coinciden con estas platinas que están acá. Con esta platina. Fíjense que no es con el patín, sino con la platina que coincide. O sea, con lo que hace contacto con la columna es con lo que debe coincidir. Y es muy sencilla de hacer porque si esta es nuestra viga, ahí lo que le hacemos es que le colocamos una conexión de cortante, que es esta que está acá, que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 pernos, y luego a la columna de taller se le suelda esta platina y esta platina. Y usted cuando trae a la obra su viga, usted introduce la viga, ¿sí?, en este espacio. Ya tiene, por supuesto, en los patines, ya tiene los orificios para los pernos. Usted lo que hace es empezar a pasar pernos y listo, ¿sí? Entonces, háganse la idea de que esta platina que está aquí superior viene soldada de taller de la columna y la de abajo también. Y ojo que tiene que tener una separación normativa. De hecho, nosotros vamos a llegar a delinear una de estas conexiones. Fíjense que es muy simpática. Aquí está muy resumida. Platina arriba, platina abajo y la platina de cortante. Y obvio que de conexión de cortante. Y obvio que todo esto son conexiones a momento. Fíjense qué sucede cuando tengo una viga alta y una viga baja y me llega a la misma columna. Para que haya un equilibrio y no se nos deforme este panel que está acá, que es muy delicado, que es el alma de la columna. Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, como coincido con por arriba, simplemente coloco una platina rigidizadora, un atiesador acá, pero en la zona de abajo de la viga alta coloco otro y aquí también en la baja, ¿sí? O sea que tendríamos en este caso tres rigidizadores de este lado y seguramente tres rigidizadores del otro lado. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay diferencias de altura entre una viga y otra, ¿sí? Para no debilitar en ningún momento el, el alma de la columna. Fíjense, esto es si lo viéramos en elementos finitos, claramente se ve que la zona que se plastificaría sería esta que está acá, que está alejada del nodo como tal, porque esto es lo importante que no nos falle. Fíjense, aquí la viga está totalmente deformada, pero la viga ahí sigue sosteniéndose y va a aguantar cargas verticales. Entonces esa es la idea, que ella falle, pero fuera de la conexión, lo más fuera posible, ¿sí? Fíjense que aquí está supremamente deformada, pero ella sigue ahí haciendo su función, ella no se cae, ella se deforma y no se cae, y aquí no vamos a tener fisuras ni vamos a tener problemas con esa conexión. Esta es otra conexión un poquito polémica porque implica soldadura en obra y hay ingenieros que dicen que es problemática ese tipo de soldadura en obra, ¿sí? Y básicamente muy parecida a la de sección reducida, lo único que acá estos tres pernos son netamente constructivos. Se hace la soldadura aquí arriba, se hace la soldadura aquí abajo, esta es la zona protegida, no hay zona de reducción de sección para nada, siguen aquí los rigidizadores y esta platina va soldada acá y va soldada a todo este largo, ¿sí? Entonces básicamente lo que sostiene esta viga es esta soldadura de acá, esta soldadura de acá y la soldadura de los patines, ¿sí? Y muchas de estas soldaduras, por ejemplo toda esta se hace es en obra.
Entonces por eso a algunos ingenieros no les gusta mucho. Pero sin embargo es una conexión que es sencilla de hacer, de diseñar y hasta de delinear. Fíjense lo que ocurre con esta, ya aquí la deformación se forma cerquita de la columna, fíjense que no es como las otras, porque como no le reducimos la sección no podemos controlar bien dónde es que va a ocurrir la falla, pero sigue ocurriendo fuera de la columna. Esa es una conexión también precalificada. Esta conexión es, digamos, una conexión muy bonita, que es la Kaiser Voltage Bracket, pero tiene una particularidad. Esta conexión la van a ver poco en Latinoamérica, poco en Colombia, porque tiene la particularidad de que es una conexión patentada, que significa que estas piezas que estoy marcando acá, esas vienen de fabricante, fundidas así, ¿sí? De fabricante con todos sus agujeros y sus especificaciones, y yo no la puedo hacer, sino que se la tengo que comprar al fabricante de la pieza, ¿sí? Y eso está patentado, entonces tiene su costo adicional. Pero fíjense que el principio es el mismo de la Voltage Flame Plate, la que tenía aquí los pernos, la sencillita que sí la podemos hacer y no está patentada, la que es una platina aquí y una platina acá. Esta tiene dos modalidades, perdón, entre las cuales está, fíjense, la unión con pernos a la columna y la unión, y bueno, y la soldadura a la viga, esto aquí iría soldado. Y la otra modalidad es que tengo pernos tanto en la viga, en la unión de la pieza con la viga, como en la unión de la pieza con la columna. O sea, 100% pernada con excepción de esta platina de corte, que esta sí tiene que ser soldada a la columna. Entonces fíjense que también es una conexión que no se le puede variar nada, simplemente cuando ustedes van a delinear seguramente le van a dar el bloque y ustedes lo colocan allí, o la familia también puede estar allí ya del fabricante. Fíjense cómo es la pieza, esta es la pieza que yo digo que hay que comprársela al fabricante, que ustedes no la pueden inventar ni le pueden variar ninguna dimensión. Pero fíjense el maravilloso comportamiento que tiene, es muy buena porque fíjense cómo aleja del nodo la zona de falla, ¿sí? Estas serían las piezas en este esquema de elementos finitos, diagrama de elementos finitos, y fíjense donde acá se concentra muy lejos del nodo la falla. Digamos que es una conexión muy buena, lo único que hay que tenerle en cuenta costos adicionales porque hay que pagar por poder usar esas piezas, ¿sí? Esta conexión, la Context con Moment Connection, también es interesante, tiene la particularidad que es especial para columnas que son eh, embebidas en concreto, pero son digamos, de exterior metálicos. Imagínense un tubo que ustedes lo rellenan de concreto, entonces, de hecho, concrete fill, lo rellenan de concreto y entonces ustedes le pueden aplicar esta conexión. Como se pueden ir dando cuenta, esta conexión tiene unas particularidades entre las cuales están que primero es patentada, o sea que tenemos que pagar por su uso, ¿sí? O sea, porque se le ven unas piezas allí que no las puede hacer cualquier herrero. Y segundo, fíjense que es la unión de otra conexión también de sección reducida, la primera que vimos, ¿vieron? ¿Se acuerdan del hueso de perro? Entonces ella une la tendencia de la viga hueso de perro o de sección reducida con este arreglo que está acá, que es una especie de camisa que se le coloca a la columna y es una conexión bastante eficiente. Fíjense, estas son las piezas, entre otras, las piezas que hay que comprar para poder utilizarla. Esas son unas especificaciones que debería tener la columna. Esta es la que vamos a rellenar de concreto luego. Esta es una sección, una vista aérea de la columna. Junta de penetración completa. Fíjense, dice acá. O sea que la soldadura tiene que ser de penetración completa aquí. Y este es en la vida real cómo se ve la conexión. ¿Ven? Un modelo bien, bien simpático. Es una de las más interesantes para detallar. Fíjense, en la vida real también, aquí la tenemos. Todo esto tiene que venir, que soldarse a la viga. Fíjense que es de sección reducida, como lo vemos por acá. Y bueno, también usamos pernos. Usar la combinación de pernos y soldadura es una conexión
súper eficiente. Eh, la desventaja, bueno, que es patentada y también hay que pagar para poder usarla. No se ve mucho aquí en Latinoamérica, en Colombia no la he visto todavía, pero sí es bien eficiente, muy eficiente. De hecho, bueno, fíjense cómo aleja la zona de falla de la zona de nodo. Entonces, por ese lado es buenísima. Es un poquito interesante de delinear porque, como se podrán dar cuenta, tiene muchas piezas. Pero si creen que esta es complicada de delinear, hay otra que es más interesante. ¿Sí? La vamos a ver un poquito más adelante. Este es otro tipo de conexión, la Side Play Moment Connection. Simplemente lo podemos ver como que es una platina que se coloca acá para darle continuidad a la viga y solamente aplica en, digamos, una dirección. Ya si lo quiero hacer en esta dirección, me complico, pero básicamente es como encamisar con esta platina que está acá, ¿sí? Fíjense, esta es una vista más cercana, esta es la platina lateral, ¿sí? Para darle continuidad básicamente a la viga. Ya la van a ver en la vida real, fíjense cómo se ve. Pueden ser con pernos, puede ser también con soldadura. Fíjense que la viga que se conecta perpendicularmente a la que estamos dando la continuidad, por decirlo así, esa tiene que ser acortante porque es difícil ponerla a trabajar a momento también. Fíjense que aquí le colocan zona protegida, la marcan en obra. ¿Para qué? Para que nadie se le ocurra aquí soldar nada, soldar un templete, un contraviento o algo allí para sujetar la instalación contra incendio. No debería estar en esta zona nada soldado ni perforado. Fijémonos aquí también la misma conexión. Fíjense que también aquí es acortante la que viene, conexión acortante, la que viene perpendicular, la que da la continuidad es la conexión que estamos haciendo en estudio. Se utiliza mucho cuando, digamos, termina la columna. Y bueno, tiene un buen comportamiento también sismo resistente. Una conexión precalificada en toda su extensión. ¿Se acuerdan que les había comentado de una conexión que les iba a encantar porque es más interesante de delinear que las demás? Es esta, la Simpson Strong Type, Strong Frame Moment Connection. Esta simplemente es una conexión 100% patentada que tiene muchos elementos dentro de su constitución para el detallado, pero tiene un excelente comportamiento. Fíjense, tiene esta pieza interna, esta es una platina, la vemos aquí en vista de planta y aquí la vemos en perfil. Y eso básicamente va por acá, ¿sí? Eso va por acá. Y la idea de esa pieza que va por acá es que ella es la que sea la que disipe energía. Esta zona de aquí, cuando viene el sismo, eso se calienta, se estira, se encoge y entonces eso es lo que hace que disipe energía y se comporte bien. Y bueno, también tenemos una serie de pernos, ¿sí? Una conexión bastante pernada, solamente esta zona es soldada. Fíjense, estos son atiesadores parciales, por lo general uno los coloca completo, pero hay la posibilidad, si el ingeniero lo permite, de que esos atiesadores sean o rigidizadores sean parciales. Eh, Me imagino que ya están encantados para cuando nos toque delinear esta. Fíjense cómo es la conexión en la realidad. Fíjense, aquí se nos fue una manito. Esto es una pieza, las piezas están pintadas de distinto color para que ustedes las identifiquen rápido. Bueno, comencemos por acá. Fíjense que hay unos rigidizadores parciales. Está toda esta pieza, ¿sí? Que se atornilla acá. Esta es la pieza que se pierde un poquito acá y vuelve a aparecer acá, la que yo les digo que es esta. Tiene esta forma, fíjense. Como tiene esta forma, en esta zona aquí se pierde. Es la parte aquí que se pierde, ¿sí? Conexión acortante y bueno, fíjense todas las piezas que tiene esa conexión, por eso estoy seguro que les encantaría realizar la delineación de la misma. ¿Sí? Tiene arandelas, pernos, tiene de todo, platinas. ¿Sí? Y fíjense cómo es su comportamiento. ¿Qué les decía yo? Que realmente lo que absorbe toda la energía es la piecita que está acá,
que la podemos ver aquí agrandada. Esto estirándose, alargándose, calentándose, lo que disipa energía, tanto esta como la que está acá arriba. Entonces es una conexión súper eficiente. Ella tiende a usar, siempre son los rigidizadores parciales, ¿sí? Y esta que está acá, digamos una versión económica de la anterior, es la doble T, la conexión a momento a doble T, porque se llama así a doble T por esto que está acá. ¿Sí? Esto es una T y esto es una T. ¿De dónde viene esa conexión? Vamos a resaltar aquí. Esta sería la T y esta es la otra T. Por eso es que se habla de doble T. ¿De dónde viene esa conexión? Es muy sencillo, eso no es nada del otro mundo. Simplemente esto es que viene de que usted tenía un perfil y, ¿sí? Y en cierto punto lo cortó. Y esto que está acá, esto que obtiene aquí en la parte, digamos, superior, esto que está acá, es esta T que tiene aquí. O sea que es un perfil IP prácticamente, ¿eh? De hecho, dice T-Flange. Es una conexión que se caracteriza por un buen desempeño y otra ventaja que tiene es que es totalmente pernada. Fíjense, pernada acá, todo esto es pernado. Lo único que es soldado es esta platina que va a trabajar para la conexión de cortante. ¿Sí? Pero también una conexión eh, súper buena y no tiene prácticamente ningún elemento patentado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vimos una gran cantidad de conexiones precalificadas, ¿sí? Todas obviamente a momento, como ya lo habíamos dicho. Entonces, la actividad que les queda a ustedes por hacer es recopilar básicamente todos esos conocimientos que vimos en esta clase y hacer un breve resumen en un informe, ¿sí? Que es la parte que aparece acá. Pum. Fíjense, esta es la actividad que van a hacer hoy. La actividad es realizar a mano un ensayo, bueno, aquí está redundante un poquito, dice realizar a mano un ensayo manuscrito. Realmente es realizar un ensayo manuscrito con los siguientes puntos. Y tal vez ahí se destacó muchísimo que era a mano y no podía ser en computadora. Como ya ustedes saben hacerlo. Fíjense, ¿qué van a especificar en ese ensayo? Sobre la base del conocimiento adquirido hoy en el video, van a hablar del origen de los sismos, de dónde vienen los sismos, por qué existen los sismos, ¿sí? Luego van a hablar en un segundo tema de los principales efectos de un sismo sobre una estructura, específicamente estructura metálica. ¿Qué causa un sismo en una estructura metálica? Recuerden los problemas que hubo con el sismo de Kobe y el de Northbridge y se van a dar cuenta, van a recordarse que hablábamos unas cositas por ahí que podían suceder en la soldadura, que lo más afectado son las conexiones, ¿sí? Entonces básicamente es que redacten esa partecita de dónde más afecta un sismo a una estructura metálica y eso digamos que se complementa con la pregunta 3 que es ¿qué son las conexiones precalificadas? Entonces ustedes ahí van a decir que es una conexión precalificada, de dónde surgió, por qué surgió y qué significa eso de que sea precalificada. Luego la pregunta 4 es ¿cuál es la norma americana que rige las conexiones precalificadas? Porque si les pregunto cuál es la norma colombiana, me van a decir simplemente la NCR10, ¿no? Yo ahí en la pregunta 4 quiero que me especifiquen el número de la norma y que especifiquen el nombre completo en inglés y en español de esa norma, ¿sí? Y en qué partecita de nuestra norma aparece referenciado, de la NCR10, donde aparece referenciado específicamente el artículo. Y el punto 5, súper sencillo, les va a encantar, es que dibujen a mano dos de las conexiones precalificadas que vimos en clase, cualquiera de las dos. Si se quieren ir con la más compleja e interesante, si se quieren ir con la más sencilla, pero tienen que dibujarla a mano, hacerle la vista de planta y de perfil, ¿sí? Y especificar su nombre en inglés y en español, por favor, ¿sí?
Eso, digamos que es muy sencillo, es un procedimiento muy sencillo. Lo que tienen muchos seguramente que no tomaron nota, lo que van a hacer es que van a devolver el video y van a empezar a ver cada uno de los puntos que les fui preguntando allí. Precisamente esa es la idea. Si es posible que vuelvan a revisar el video y simplemente capten la parte que les estoy preguntando y lo referencian o lo agrandan en el ensayo que van a hacer, ¿sí? Debe contener ese ensayo portada y bibliografía, webgrafía, que esté bien identificado, y el contenido cuando hablo de contenido son estos 5 puntos mínimo, deben ser 4 hojas, ¿sí? Entonces está muy sencilla la actividad y la idea básica es de que ustedes hagan un repaso por medio de la realización del ensayo de todos estos parámetros que hablamos acá, que tiene que ver con sismicidad de una manera muy sencilla en edificios, de dónde vienen entonces los sismos, qué es una conexión precalificada, cuál es la norma, ¿sí? Y para que se vayan familiarizando con este tipo de conexiones precalificadas, un dibujo a mano de esas conexiones, ¿sí? Se supone que el dibujo es, digamos, esquemático, pero no puede ser tan esquemático que pierda la esencia de la conexión. O sea, ustedes tienen que ver tienen que representar esa conexión de manera que quede una conexión bien caracterizada, que yo la vea y de inmediato diga, ah, eso es un emplay, o es una border flex play, o es de sección reducida, ¿sí? Entonces, digamos que ahí la habilidad de ustedes está en representar adecuadamente y que no quepa la menor duda el tipo de conexión que están presentando. Les tengo también un dato, si quieren pueden irse a la norma, pueden buscar la norma de la edición 2010, porque la 2016 no estoy seguro si está tan libre en internet, pero pueden buscar la 2010 y ahí aparecen también esos esquemas, aparecen muchos gráficos y simplemente lo que tienen es que coger uno de esos gráficos y bueno, plasmarlo en el informe, ¿sí? Obviamente se va a estar evaluando netamente el contenido, la responsabilidad, ojo con los errores ortográficos y la puntualidad. En el Classroom se debe estar generando en estos momentos la, la actividad como tal. Simplemente va a decir, bueno, haga entrega del informe solicitado en la clase y porque se supone que en este video ustedes lo van a escuchar y van a saber todo lo que tienen que hacer sobre el informe. Si no, les voy a volver a copiar esta lámina en en esa parte de la generación de la tarea, porque precisamente la idea es que ustedes tengan bastante contenido, contacto con el video, ¿sí? Bueno, jóvenes, yo creo que no me queda más nada por decirles. Les deseo que se sigan cuidando, que sigan bien. Cualquier novedad, por favor, repórtenla, tanto a mí como a las autoridades de la universidad. Eh, Cuídense, guarden en lo posible el respeto por las normas que nos están dando desde la universidad y desde instancias más altas. Como siempre ha sido un placer haber estado con ustedes este tiempo. Espero que este tiempo haya sido de provecho y bueno, estaré esperando sus informes, sus ensayos. Y bueno, nos despedimos por lo pronto. Cualquier duda pueden hacerla por el Classroom y yo rápidamente les atenderé, aunque yo creo que esto es tan sencillo que se van a generar pocas dudas. Sin embargo, bueno, siempre abierto a cualquier consulta de cualquier tipo por los medios digitales. Adelante, les deseo mucho éxito. Les deseo que les esté yendo bien también con los otros componentes, con las otras asignaturas. No se dejen coger del tiempo y aprovechen muchísimo ese tiempo. Si tienen tiempo libre en estos días, aprovechenlo muchísimo para crecer, bueno, tanto como persona como intelectualmente, ¿sí? Bueno, como siempre ha sido un placer. Hasta luego y cuídense mucho.